Séptimo Día. Buenas noches. Hace 2 años, el país conoció el caso del escalofriante asesinato de la esposa de un coronel de la policía de Ibagué. Muchos de ustedes recordarán el nombre del polémico coronel, Joaquín Aldana, y de algunos escabrosos detalles de la investigación. Una mujer desaparecida, el hallazgo de un cuerpo desmembrado y repartido en diferentes lugares, sus huellas desaparecidas que eran evidencia de un claro intento para ocultar su identificación y finalmente la detención y proceso del coronel, el primer y último sospechoso de los investigadores y fiscales. Su historia ha sido contada en muchos medios, pero el coronel Aldana nunca había hablado en cámara hasta esta noche. Hace poco en su celda, el coronel recibió a Natalia Contreras y de forma exclusiva le contó detalles hasta ahora desconocidos sobre el proceso. ¿Será que Aldana realmente fue el autor de un crimen casi perfecto? La justicia ya tomó una decisión y lo sentenció a 33 años de cárcel, a pesar de que él sostiene que es inocente. Después de ver la investigación de 5 meses del equipo de Séptimo Día, ustedes podrán llegar a sus propias conclusiones. Un crimen macabro que pareciera estar inspirado en una película de terror. Hemos visto los crímenes que quieras en Ibagué, pero nunca un crimen de esta dimensión. En el que el principal sospechoso es el esposo de la víctima. ¿Quién la mató? Esa pregunta me la han hecho muchas personas. Que le tengo hasta temor pensar en eso. Durante 4 meses la fiscalía buscó llegar al culpable. Teníamos que descartar cualquier o corroborar cualquier hipótesis que se nos viniera a la cabeza. Pero condenarlo no era una tarea fácil. Fue un trabajo desgastante, todos los días teníamos diligencia, todos los días empezábamos la jornada de trabajo en el caso desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, a veces medianoche, nos daba la 1 de la mañana trabajando en el caso. Una historia en la que su familia cree ciegamente en su inocencia. Para mí Joaquín Enrique es correcto, él nunca hizo eso. Pero otra cosa bien distinta piensan los investigadores del caso. La fiscalía presenta como su teoría de caso que el victimario de la señora Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez es el señor Joaquín Enrique Aldana Ortiz, su compañero permanente, su esposo, su compañero sentimental. Un crimen que despertó el repudio y la indignación de todo el país. Es que yo soy inocente. Y me colocaron a mí en la picota pública, nacional e internacional. En esta apacible hacienda llamada San Isidro, a las afueras de Ibagué, ocurrió el macabro hallazgo. El 9 de septiembre del 2009, un campesino que araba la tierra sintió que algo frenaba su poderosa máquina. Se trataba de esta bolsa negra en cuyo interior se encontraba la cabeza de una mujer. De inmediato, los abuesos del CTI de Ibagué se trasladaron al sitio del hallazgo. Rafael Eduardo Aristizábal, técnico en criminalística, fue uno de los primeros en llegar. En este punto es donde se encuentra la cabeza. Como hacemos la hipótesis, creemos que el carro se estacionó a este lado, se hizo a este lado y la botó hacia el cultivo. Para esa época era un cultivo de arroz. Cae detrás de la cerca sobre el borde del cultivo, que es donde encuentra el maquinista la bolsa el día 9 de septiembre del 2009. Al destapar la bolsa y al hacer el levantamiento pues, de esta cabeza, pudimos notar que era un cráneo, una cabeza que estaba con unos cortes en la cara. Tenía una particularidad que tenía un cabello largo, estaba mojado. El rostro presentaba 58,
58 cortes hechos milimétricamente con un arma blanca. Carolina Buitrago, agente del CTI, intentaba descifrar de quién se trataba. Nosotros llegábamos a pensar al principio, ¿será que de pronto es una persona, es un transformista, es un transexual? Porque es que las facciones habían quedado tan lastimadas, tan bruscas, que lo que yo te digo, no sabíamos si era un hombre o una mujer. Luego de que se encuentra la cabeza, empezamos a hacer un barrido para seguir encontrando elementos, material probatorio, seguir encontrando partes de este cuerpo, haciendo el barrido más o menos a 20 metros de donde se encontró la cabeza. En esta zona de acá se encuentran el brazo derecho y el brazo izquierdo. La cabeza y los dos brazos fueron llevados a la sede de medicina legal en Ibagué para ser observados con lupa por los médicos forenses. Al examinar la cabeza, los investigadores supieron que se enfrentaban a un crimen de 1000 piezas. A nivel de la cabeza se encontraron 4 heridas que fueron ocasionadas con un elemento romo, un elemento que llamamos en medicina legal contundente. Se pudo establecer que fueron ocasionadas desde atrás hacia adelante, desde arriba hacia abajo y desde la derecha hacia la izquierda. Es decir, que la persona que había agredido a esta mujer lo había hecho desde un punto más alto de la cabeza, inflama el cerebro, la persona estando aún viva es que recibe las lesiones que habíamos descrito a nivel de la cara. Los brazos determinaron que se trataba de una mujer menor de 35 años, pero no sabían quién era, pues el asesino había retirado con mucho cuidado los pulpejos, donde están grabadas las huellas de la persona, lo que hacía casi imposible su identificación. El retiro de los pulpejos no se hizo como cualquier persona pudiera haber pensado, yo corto, sino que lo hicieron a profundidad. Es decir, la persona que lo hizo sabía que si se quita la dermis, la epidermis y las capas inferiores del dedo, con reactivos nos van a arrojar la huella. Esa persona sabía que tenía que retirarlas a profundidad. Ese mismo día, a kilómetros de distancia en Sincelejo, Enid Gutiérrez, madre de Erika, extrañaba la llamada diaria de su hija, por lo que decidió comunicarse a la casa de ella en Ibagué. Quien contestó fue Joaquín Aldana. Enojado me dijo, bueno, pero tanta cosa, usted conoce Medellín y las amistades, la comadre, váyase a Medellín. Dijo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a Medellín a buscarla? No, vaya a Medellín y búsquela. Así me dijo enojado y todo. Yo estoy ocupado, pa. Siempre me tiraba el teléfono. Ella no entendía el porqué de la reacción agresiva de su yerno. Yo no sentí por Erika nada. Y si le soy sincera, cuando Joaquín Enrique me dijo que Erika se había ido, ay, gracias Dios mío, que dejó las niñas. Mi Dios me ha de dar valor y fuerzas para ayudárselas a levantar, porque ella no me inspiraba mi confianza. Mientras tanto, la policía seguía buscando pistas, piezas valiosas para la investigación. Aún faltaban partes del cuerpo que no habían sido halladas. El 11 de septiembre del 2009 les reportan a ustedes un nuevo hallazgo. ¿Qué es? Es un tronco humano. Acá en este sitio, al pie de este palo, la Policía Nacional nos reporta el nuevo hallazgo que, como característica especial de esta parte del cuerpo, era que le faltaban tercera y cuarta costilla. Que eso lo hacía especial porque ahí es donde se saca el ADN más puro del cuerpo humano. Entonces la persona que estaba haciendo tenía conocimiento de qué era lo que estaba haciendo y estaba tratando de borrar todo tipo de evidencia para que se pudiera identificar este cuerpo.
Un día después, a 10 kilómetros de distancia donde se encontró el tronco de Erika, aparecieron en este punto los muslos, una pierna y un pie. Pero para los investigadores del CTI faltaba más evidencia, por lo que decidieron ampliar el área de búsqueda 22 kilómetros por esta carretera. Y efectivamente la búsqueda dio resultados. 6 días después, los investigadores del CTI encontraron una pieza clave para la investigación justo en este lugar, al borde de la carretera. La ropa que llevaba Erika el día del asesinato. Estas son las prendas ensangrentadas que encontraron los investigadores. Acá en este punto encontramos las prendas. Eran unas prendas con características pues especiales, eran unas prendas bien cuidadas, eran unas prendas que tenían unas cortadas en algunos puntos, entonces untadas, manchadas de sangre. Y allí también hallaron la ropa interior que llevaba puesta. Dentro de las prendas que se encontraron en este lugar también había ropa interior, brasier y panties. Eso nos seguía dando una luz también. Era una marca fina que nos daba un perfil de la persona que estábamos encontrando. Entonces nos seguía abriendo pautas para seguir investigando. No había duda, se trataba de una mujer solvente capaz de comprar ropa fina. El 27 de septiembre del 2009, después de un rastreo palmo a palmo en la zona, los investigadores encontraron una pierna. Una pierna que era altamente probable que correspondiera a la mujer que estaban encontrando desmembrada. El 15 de septiembre, fecha en la que los investigadores rastreaban la zona en búsqueda de nuevos hallazgos, la hija mayor de Erika y el coronel Aldana estaba de cumpleaños. Un día llamo, desesperada porque... Y llamo y me contesta la muchacha y me dice, mire, eran las 2:30. Inclusive aquí está Dani porque estuvo enfermita y digo, pásemela. Enseguida ella me dice, mami, ya va a ser el 15 de septiembre y mi mamá no aparece, que ya cumple el 15 de septiembre y que ella me iba a hacer una fiesta, mami. Digo, mami, si estamos buscándolo, mami, tu mamá está desaparecida, le dije yo. Y ella llorando, la niña llorando. Digo, no, mami, no te preocupes que ya va a aparecer. Pero es que ella no nos llama, ella siempre nos llama. Eso. Sí, la niña iba a cumplir años a los 10 días siguientes, 8 días. Pero si la mamá se fue, ¿yo qué hago? Pero Enid buscaba respuestas y Aldana siempre le decía lo mismo. Yo llamaba al fijo y había una contestadora. Intente malo, o sea, le hizo... Lo llamaba a la oficina, me tiraba el teléfono. Y el tronco que estaba siendo analizado arrojó una nueva pista. Retiró las prótesis mamarias porque sabía que esas prótesis mamarias traían un código de barras donde podíamos rastrear quién era esa persona. Cuando el cuerpo empieza su estado de descomposición, lo primero que se descompone son sus órganos internos. Entonces, evisceró para que el olor no llamara la atención y de pronto lo que nosotros llamamos los animales forenses, que son los chulos, no llegaran de una vez y rápido al sitio. O sea, para que le diera tiempo a que el cuerpo se descompusiera, de tal manera que nosotros no pudiéramos lograr identificar ese cuerpo. O sea, era un trabajo muy bien maquinado. Era evidente para las autoridades que quien lo había hecho quería ocultar la identidad de la víctima. Sabía cómo un investigador rastreaba las pistas y cómo no dejar huella. No estaban ante cualquier criminal. El 27 de septiembre del 2009, en Medicina Legal tenían casi todo el cuerpo. Una cabeza, un tronco, 2 brazos y una pierna. Cada una de las partes encajaba perfectamente. Se trataba de una sola mujer. Solo sabían que por el estado del cuerpo, la mujer había muerto el 8 de septiembre del 2009, un día antes de que la encontrara el campesino en la hacienda San Isidro. La búsqueda continuó durante varios días, pero no hallaron más evidencias en la zona.
Ahora lo más importante no era investigar quién lo había hecho, sino quién era la mujer. En Colombia hay miles de mujeres desaparecidas, pero no había nadie reportada en la zona que coincidiera con estas características. Los investigadores estaban desconcertados. Fue tan bien elaborado el despojo de la víctima, la manipulación del cuerpo, que el autor se esforzó demasiado en no dejar evidencia suya dentro del cuerpo o en las bolsas. Pero ocurrió algo que le dio un giro radical a la investigación. Algo que nadie esperaba. En el cuerpo como tal encontramos evidencia que el autor de ese crimen no pensó que nosotros fuéramos a encontrarla. Pienso que lo subestimó. El trabajo de los investigadores no era fácil. Se enfrentaban a alguien que sabía muy bien lo que hacía para ocultar pruebas. Pero ¿cuál sería esa pista o ese detalle que el asesino logró borrar? ¿Qué tan cerca estaban de identificar el cuerpo de la aún desconocida mujer? En un momento continúa esta investigación. Séptimo día. Durante 20 días, un equipo especial del CTI se dedicó a investigar la identidad de una mujer descuartizada a quien le habían borrado casi todas las posibilidades técnicas de identificación. Ellos saben que la verdad está en los detalles y uno de los expertos lo encontró en el lugar menos esperado. Habían llegado al punto que descubriría su identidad. Quince investigadores del CTI de la Fiscalía de Ibagué se enfrentan a un enigmático crimen. Desde el 9 de septiembre del 2009 y durante 18 días han hallado el cuerpo desmembrado de una mujer. El asesinato fue cometido por alguien que no quería dejar huella ni de él ni de su víctima. El que se haya realizado esos cortes perfectos, simétricos en el rostro, que desdibujaron completamente el rostro de la víctima, a tal punto que nosotros no sabíamos si era un hombre o una mujer. Eran tan bruscos, eran tan sacados de una película de terror que nosotros no sabíamos qué era lo que estábamos recogiendo. Días después de hallados los restos, los investigadores del CTI de Ibagué se enfrentaban a un crimen casi perfecto, a excepción de un solo detalle que pasó por alto el homicida y no cualquier detalle. Hubo una huella que no fue totalmente retirada. Al momento del corte, la piel se recogió y entonces parecía que fuera retirada por completo, pero estaba la piel dentro del dedito. Se trataba del dedo índice de su mano derecha, una huella clave para identificar a la víctima, pero la tarea no sería fácil. Los peritos expertos en lofoscopia logran reconstruir esa huella casi en un 80%, toman una impresión dactilar que nosotros llamamos necrodactilia en una tarjeta especializada y esa tarjeta es enviada a la ciudad de Bogotá, al área de lofoscopia, para que sea cotejada con las bases de datos de la Registraduría Nacional. Como de todos modos faltaba pedacitos de esa huella, entonces la búsqueda iba a ser mucho más dispendiosa. Con la más alta tecnología unieron los milimétricos pedazos de huella hallados en uno de sus dedos, obteniendo una huella casi completa. Un triunfo para los investigadores. Mientras tanto, Erika seguía desaparecida y su madre y sus hermanos sospechaban que algo le había pasado, pues según ellos ella siempre se reportaba y más con sus hijas. ¿Ustedes con qué frecuencia hablaban por teléfono? Todos los días, de noche, a toda hora. Ella, eso era constante. A veces estaba dormida y me sonaba el celular y mami, a veces era triste o a veces para hablar. Y duraba hablando conmigo, hablando. Establecimos que efectivamente Erika era una persona
muy apegada a su mamá, la llamaba, su mamá sabía para dónde se iba su hija todos los días. La fiscalía tenía otra herramienta para la identificación de la mujer, reconstruir a través de un dibujo, como si se tratara de un retrato hablado, las 58 heridas que habían desfigurado la cara de la víctima. Y en medicina legal, digitalmente, utilizaron la foto del cadáver para retocar el rostro. La idea era establecer cómo era la cara de la mujer antes de su trágica muerte. La familia de Erika no aguantó más y puso el denuncio de desaparición el 29 de septiembre del 2009, 20 días después de ser hallada muerta, lo que ayudaría a las autoridades porque ya tendrían la cédula, la huella y el rostro en el sistema. La primera semana de octubre ya tenían el resultado de la reconstrucción facial. Era el rostro de una mujer de menos de 35 años, de contextura mediana, labios gruesos, trigueña y de nariz aguileña. Los investigadores ingresaron a la base de datos de desaparecidos. La huella y la foto coincidían con la identidad de una mujer y a primera hora lograron descifrar que la víctima del cruel asesinato era Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez, pero no se trataba de cualquier persona. Una vez ya nosotros tenemos la plena identidad, que eso fue posterior, ya nosotros establecemos que la víctima era la esposa del comandante operativo de la policía del Tolima, quien se encontraba radicado en la ciudad de Ibagué. Erika Cecilia y Joaquín Aldana se habían conocido en Sincelejo en 1996 en una ceremonia de carabineros en Sucre, cuando ella tenía 19 años. Sander Yeneris, su hermano y exmiembro de la policía, recuerda este momento como un amor a primera vista. Una persona que siempre era Erika, saluda a su hermana, que tan bonita, que tan linda. Ya cuando él buscó la manera de llegar a mi casa, mi hermana giraba en torno a él y él siempre, hermano, me tiene hasta escribiendo en papelitos, me tiene loco. Es una belleza que tanto como ella como persona, su familia, me recibieron como si yo fuera, sí, como si hubiese sido yo lo que estaban esperando para su hija. Erika provenía de una familia de clase media de Sincelejo. Había terminado sus estudios de bachillerato y soñaba con tener una gran familia. El coronel estaba casado con otra mujer, quien estaba embarazada, según Manuel Aldana, su hermano. Y en ese momento aparece Erika y se daña el matrimonio de ellos. Más es de esas relaciones de tipo de amantes, que es enfocado más hacia la sexualidad que hacia los sentimientos. Aldana y Erika mantuvieron un corto romance y un par de meses después la pareja de enamorados se casó. Él era se pasaba, él era muy cariñoso, bastante. A veces ella decía, ay ya, Joaquín, no fastidies tanto, él era muy cariñoso. Inclusive conmigo fue muy especial. Quien no vio con buenos ojos la nueva relación fue María Teresa Ortiz, la madre de Aldana. El corazón de madre es muy sincero y el mío yo creo que es superior a todos. Nunca estuve de acuerdo en esa relación de mi hijo con Erika. ¿Por qué? Porque Erika acabó el matrimonio de mi hijo y nosotros como católicos no podíamos consentir en una relación de esas. Pese a todo, Erika y Aldana tuvieron su primera hija 2 años después y 5 años más tarde nació la segunda niña. Lucían como una familia feliz y se habían posicionado en la clase alta de Ibagué. ¿Eran una familia feliz? Yo me sentía feliz. ¿Qué lo hace feliz? Eso, pues que uno podía compartir, que se sentía bien, ¿cierto? La familia se radicó en la ciudad en el 2008, cuando el coronel fue nombrado comandante operativo de la policía en el Tolima.
Se ubicaron en esta vivienda donde habitaba con su esposo y cuidaba a sus hijas hasta el 8 de septiembre del 2009, el día que desapareció. Según Aldana, Erika se despidió de él el 8 de septiembre del 2009, anunciando que cumpliría una entrevista de trabajo en Medellín. Asegura que salió de la casa en un taxi sin despedirse de sus hijas, mientras él se recuperaba de una operación que le impedía hacer grandes esfuerzos y que casi un mes después las autoridades lo buscaron para contarle la fatal noticia. ¿Cómo recibe usted la noticia de la muerte de su esposa, de Erika? Es que cuando uno recibe esa noticia, yo lo que sentí fue un frío en todo mi cuerpo. Y fueron momentos muy difíciles. De desosiego, de intranquilidad, de desesperanza. Pero las autoridades describen otra reacción de Aldana cuando se enteró de la muerte de su esposa. No es fácil decirle que su familiar está muerto, mucho menos que se había encontrado en las condiciones que se encontró. Él lo tomó de una manera muy sobria, por lo que nos informó el cuerpo de psicología. Igual para nosotros en ese momento, él era una víctima más de este hecho. Y yo le dije, ay, que encontraron a mi hija, que dice, no, espérese. Entonces ya la muchacha comenzó a ver que hay dolores, que son fuertes, pero que uno tiene que recuperarse y todo. Entonces él dijo, dígame la verdad. Él se paró, mi hermana está muerta. Entonces ya yo comencé a llorar, entonces ya sí la tenemos aquí. Durante los 20 días que nadie reportó a Erika como desaparecida, Aldana no puso en alerta a las autoridades, lo que despertaba sospechas para los investigadores. Había una pregunta que nos hacíamos, ¿cómo teniendo todo el poder a nivel de la operación policial de no solamente una ciudad, sino de todo un departamento, con una sola llamada había accionado todo un mecanismo de búsqueda urgente para poder encontrar a su esposa? Entonces eran cosas que a nosotros nos causaban como mucha curiosidad. ¿Por qué no denunció la desaparición de Erika? Ay, porque era normal que saliera. No era la primera vez que se iba. Y hay otra cosa, hombre, a título personal, cada vez que la esposa de uno, la compañera, viaja para el sitio y que no llama, porque era común que ella no llamara, ponerme yo a preocuparme. Yo no le vi problema a eso. Pero Enid Gutiérrez no cree en esta versión, pues su hija siempre se mantenía en contacto telefónico con su familia. A veces estaba dormida y me sonaba el celular y, mami, a veces era triste o a veces para hablar. Y duraba hablando conmigo, hablando. Las versiones de la fiscalía y la familia de Erika contrastaban con la posición de Aldana y solo un juez tendría que determinar quién decía la verdad. En crímenes como este, el primer interrogado es el esposo de la víctima, quien asumió una actitud a la defensiva, una actitud desconcertante para los investigadores. Al estar en una institución uno se debe consagrar todo el tiempo. Y esa consagración hace que uno, de alguna manera, se aleje del hogar. Y ese retiro del hogar que uno tiene por estar consagrado al trabajo, tal vez crea unos espacios en que pueden ocurrir muchas cosas. Aldana era claro al afirmar que ella tenía una relación con otro hombre, que le era infiel y que lo había abandonado. Nos abre otra hipótesis. Bueno, si había una tercera persona, entonces a verificar todo eso. Los 15 investigadores del CTI viajaron por 8 departamentos, los mismos donde Aldana había ocupado cargos de mando, donde podría tener algunos enemigos que quisieran cobrar venganza. Cuando nosotros conocimos la víctima, empezamos a analizar sus riesgos, no solamente los riesgos de ella, sino los riesgos del esposo, que también la afectaban a ella. Tuvimos casi 20 hipótesis. No pudo haber sido grupos al margen de la ley, pudo haber sido una retaliación de bandas delincuenciales. Él fue comandante de policía de Medellín, de sectores que son muy fuertes en cuanto a delincuencia. Decíamos,
pudo haber sido eso, entonces corra un equipo de investigadores para Medellín. Teníamos que viajar a Medellín, teníamos que viajar a Sincelejo. Se tuvo que viajar hasta Arauca porque él también fue comandante de la estación de policía de Arauca a establecer, bueno, existieron allá amenazas, allá pues obviamente es una zona bastante afectada por la violencia, especialmente por grupos al margen de la ley como las FARC, pero nosotros evidenciábamos que no eran modus operandi de esos grupos al margen de la ley. La fiscalía tenía claro que un grupo armado no borraba la identidad de un cadáver y menos de la forma como se hizo con él. Después de 30 días de seguimiento, los investigadores se hacían la misma pregunta. Si el daño se le quiere hacer a él por su connotación de oficial de la policía, por el trabajo que realiza, ¿para qué ocultar la identidad de su víctima? O sea, ¿para qué tanto desgaste? No encontraban respuestas y la opinión pública exigía resultados. Marcharon por las principales calles de Sincelejo. El tiempo corría en contra. Ya había pasado un mes del hallazgo del cuerpo. Ya era octubre del 2009 y no había pistas del asesino ni un sospechoso evidente. El siguiente paso era inspeccionar esta casa que habían arrendado, donde Erika vivió sus últimos días en compañía de Aldana y su familia. Al llegar se encontraron con una sorpresa. La casa había sido entregada mucho antes del cumplimiento del contrato de arrendamiento a la propietaria. ¿Cuál será esa sorpresa? ¿Será que allí encuentran pistas para descubrir al asesino de Erika? No se vayan. Séptimo día. Con más de 20 hipótesis por analizar y la presión de la opinión sobre sus hombros, los investigadores del asesinato de la esposa del coronel Aldana deciden inspeccionar la casa donde pasó sus últimos minutos. Allí encontrarían otras huellas clave para el caso. Durante 13 años, Erika Yeneris y el coronel Aldana conformaron una familia feliz con 2 hijas. En el 2008 fue nombrado comandante operativo del Tolima. El 8 de septiembre del 2009, Aldana asegura que su mujer se despidió y se marchó a Medellín a cumplir una cita de trabajo. Pero al día siguiente apareció su cuerpo desmembrado. Los 15 investigadores del CTI buscaron el rastro del asesino, descartando más de 20 hipótesis. Lo que les llamó poderosamente la atención fue que el coronel Aldana no denunció la desaparición de su esposa, que estuvo en la morgue por más de 20 días sin ser reclamada. También les generó gran inquietud que Aldana, cuando fue notificado del asesinato de Erika, asumió, según la fiscalía, una actitud frívola e indiferente. Ahora los agentes del CTI se preparan para buscar pistas dentro de la casa donde vivía Erika con su esposo y sus hijas. Pero al llegar se encontraron con una vivienda desocupada. Nos causa curiosidad que la casa estaba recién pintada. Pero al dialogar con la dueña, dentro del contrato de arrendamiento, ella siempre le deja establecido a sus arrendatarios que deben entregar la casa en las mismas condiciones con las que ella se las entregó, o sea, limpia, organizada, pintada. Pero esta estaba como muy esmerada en su arreglo, estaba completamente limpia y se notaba que había trabajos de pintura reciente en la vivienda. Entonces, por ello, pues mucho más nos causa curiosidad, porque pues nadie se esmera por una casa que no es de uno. ¿Y por qué entregó la casa antes de tiempo? Cuando ella desaparece, yo le comento a mi familia, porque yo tenía que entrar a trabajar, porque yo estaba excusado del servicio y no por una gripa. Yo venía a que me hicieran una cirugía y la cirugía fue con anestesia total y con excusa total durante 15 días. A mí me hicieron una incisión en mi estómago y me estriparon la vesícula.
Por tal motivo, el médico dijo, usted durante 15 días no puede hacer ninguna fuerza. Y para volver a tener alguna fuerza tiene que hacerlo dentro de 2 meses. Entonces yo tenía que entrar a trabajar con esas restricciones médicas de fuerza. Yo quedo solo. Mi familia es de Ibagué. Le hago el comentario a mi madre. Mi madre tiene otra vivienda que es más grande. Y me dice, mijo, ¿por qué no la mira? Y nos vamos para allá. Y yo estoy pendiente de sus hijas. Hombre, es un gesto de madre. Pero hubo algo que llamó poderosamente la atención de los agentes del CTI. Una bolsa negra hallada en el lote enfrente de la casa. Una bolsa negra idéntica en las que habían sido envueltas las partes del cuerpo. ¿Sería una simple coincidencia? Frente a la casa se encontró en una bolsa muy amarrada una camiseta de la Policía Nacional talla XL que correspondía a la talla que usaba Aldana. Manchada por decol, lo que llamamos decol, y estaba envuelta en ella un tarro de ajaz. Un detergente útil para limpiar manchas. Nos causaba curiosidad porque era como si hubieran cogido la camiseta para limpiar, pero la camiseta se veía que estaba buena, o sea, no era una camiseta que uno decía, el trapo sucio que voy a usar, no. Era una camiseta que estaba buena, el cuello se veía conservado y habían unas manchas como indiciarias de sangre en el cuello de la camiseta. ¿Cómo explica el hallazgo de una camiseta de la policía talla XL y con un tarro de Ajax justo enfrente de su casa? Y si supuestamente soy tan inteligente y tan analítico, hombre, si yo hago eso, ¿cómo voy a botar eso en la parte de atrás de la casa o lo voy a botar al frente? Lógica humana. Si yo hubiera hecho eso, hombre, encontraron un tarro de Ajax, entonces es mío. Bueno, revisaron el tarro, encontraron las huellas. Encontraron una camiseta que dice Policía Nacional. Sí, está muy bien. Para esa época, inclusive le pueden preguntar al señor comandante del departamento actual, que ahí quedaba la clínica que atendían a todos los policías. Hombre, ¿yo cómo voy a sacar una camiseta mía y la voy a botar al frente? Bueno, y supongamos que fuera mía. Pero ¿y qué tiene la camiseta? ¿Y no es demasiada coincidencia? Pero si era un lote donde todo el mundo botaba basura. O sea, son conciencias de la mente. De los investigadores, yo deduzco que tal cosa, pero si en un lote donde todo el mundo botaba todo. Si alguien va herido y la va a arrojar allí, que lo dudo, porque casi siempre las personas que llegan heridas lo que menos se quitan es la ropa. Ellos llegan heridos y el tratamiento de las prendas se hace en el sitio hospitalario y el desecho de estas prendas se hace igual que como todo desecho hospitalario. Pero lo que nos llamaba curiosidad era que en esa bolsa donde encontramos la camiseta estaba también envuelta en la camiseta el tarro de Ajax. O sea, si uno va herido, ¿para qué va a necesitar un tarro de Ajax? Y que la particularidad del lote era que era como el basurero de ahí. Entonces nadie se va a percatar, venga, busquemos acá porque es que aquí hay mucha basura. Y había demasiados escombros, había basura allá al frente, entonces era un sitio donde se podía desechar cualquier cosa y nadie se iba a percatar. La fría reacción al recibir la noticia de la muerte de Erika. La casa extremadamente arreglada y limpia. La bolsa negra que coincidía con las que habían empacado las partes del cuerpo. Sospechosamente con un tarro de Ajax y otras pruebas fueron suficientes para convertir a Aldana en el principal sospechoso. Un escándalo sacude hoy a la Policía Nacional luego de conocerse la orden de captura contra el excomandante operativo de la policía en el Tolima, coronel José Joaquín Aldana. Desde un comienzo la versión del oficial fue puesta en entredicho por el alto mando de la Policía Nacional, luego del hallazgo de los restos de la mujer en la vía que comunica a Ibagué con el municipio de Alvarado, en el Tolima. La dirección de la policía se comunicó con el coronel para notificarle su retiro de la institución. Y me invitan a que me aparte de la institución
para no dañar la imagen. Yo le dije, claro, no hay ningún problema. Yo lo hago porque es que yo quiero mucho a la institución. Y por eso es que me aparto de la policía, para que los organismos investigadores tengan toda la garantía de que yo no voy a ingerir en ninguna investigación. Yo me aparto, le digo, Policía Nacional, muchas gracias por todo, hagan la investigación que quieran, para que no vaya a decir que es que yo voy a presionar a la SIJIN, o yo voy a presionar a los investigadores o a cualquier persona. Háganlo libremente. Mami, venga, le digo una cosa. Le dije yo que, digo, mire, mami, usted tiene que perdonar todos los sufrimientos, todas las cosas que van a pasar en estos días. Pero yo lo único que le voy a decir a